Y bueno, hoy es un día, como decía recién el Boche, es un día particular. Se dio en este día, bueno, que es muy simbólico, que nosotros estemos acá hablando justamente de la familia, ¿no? Y bueno, es un día para recordar y para rememorar. Y bueno, desde ese lugar también queríamos hacer una mención. Dicho esto, Cris. Sí, de nuestra parte, bueno, esto es un día especial. Si bien hoy vamos a hablar de la familia, también todo este enfoque que puede proponernos Lauro del transgeneracional, también lo podríamos perfectamente aplicar a la historia como sociedad, ¿verdad? Por eso nos parecía también más que importante y sincrónico esto de que el día de hoy pudiéramos hablar de esto. Capaz que la invitación de nuestra parte es que sea de una manera más entusiasta y revitalizar estos temas, y que no por lo general que cuando hablamos de estos temas como que se genera una pesadez, ¿no? Sino que por el contrario, que lo podamos disfrutar y que nos vayamos como un poquito más amplio de conciencia de lo que entramos hoy acá. Y bueno, el honor de presentar al invitado, que en su momento fue mi profesor, tengo que contarlo así. Aquellos que lo conocemos personalmente, es una persona muy agradable, es una persona con mucha luz. Estamos hablando de Lauro Alonso. Lauro Alonso es el responsable de la Escuela de Psicogenealogía Evolutiva, que tiene sede acá en Uruguay y en otros países, que tiene varios, así que no los voy a mencionar en todos los países que es profesor de psicogenealogía, de biodescodificación, es escritor, conferencista. También brinda otro tipo de cursos, digámoslo así, como de ciencias herméticas, de cábala, alquimia, para aquellas personas que en realidad a veces estamos interesados en eso. Hay un curso de él hoy rodando. Siempre disponible. Sí, creo que es una interesante manera de presentarte, Lauro. Muy interesante, generosa. Por favor, más que merecida. Y bueno, te damos la bienvenida y como anunciábamos un poco en el título de lo que creo que las convocó y los convocó a todas hoy, era hablar de la familia. Nosotros hicimos una especie de trampa, porque esto lo hablamos con Lauro después, porque el título si no iba a quedar muy largo, y no es solo hablar del árbol genealógico, sino también es hablar de otras formas metodológicas que tienen dentro de psicogenealogía, que es hablar también del proyecto científico gestacional o el árbol de la vida de cada persona. Y bueno, y con Seba nosotros, como más de la psicología más tradicional, hablemos así, intentaremos hacer como un despliegue de propuestas, a los cuales también le invitamos a ustedes y los que están del otro lado a interactuar. La idea es que no sean meramente pasivos, sino que en la interacción es cuando se produce conocimiento. Si no, es una cosa de esto de ida y no sirve, no rinde de esta manera. Entonces, cada uno de nosotros creemos que tiene algo para aportar hoy, una pregunta o una reflexión, que no tenga vergüenza, que la comparta, y así es como... Que sea generoso. Que sea generoso. ¿No? Bueno, Lauro, ¿por dónde podríamos arrancar? ¿Dónde comenzar? Bueno, capaz que podemos definir un poco algo de psicogenealogía básico. Perfecto. Y empezar a profundizar a partir de ahí. A mí me venía a mente, mientras te escuchaba, que muchas veces nosotros nos pensamos como individuos desconectados del resto del colectivo, y eso pasa en días como hoy a nivel de la sociedad, pero a veces nos pasa dentro de la familia, que mucha gente considera que lo que le ocurre no tiene nada que ver con lo que le pasó o le sucede a los demás miembros de la familia. Y a mí me gusta definir que cada uno de nosotros es como un órgano del cuerpo. Entonces, si mi intestino no procesa bien, yo no me siento bien. Si mi estómago no está bien, todo yo no me siento bien. Si mi corazón no está bien, todo yo no estoy bien. Para tener una salud plena, para estar feliz, para aprovechar todo nuestro potencial, necesitamos reconocer esa integridad y conectarnos a todos los demás. Y eso es un poco la premisa y uno de los pasos más importantes dentro del estudio de la psicogenealogía o del estudio de lo transgeneracional, que a veces es una confusión frecuente. Psicogenealogía, que es la ciencia que estudia esto, con lo transgeneracional, que es simplemente lo que heredamos de generaciones anteriores, y eso incluye a todos los miembros del sistema familiar, que a veces los vemos como desconectados. Lo que le pasó a la abuela, lo que le pasó a mamá, a papá,
o lo que nos pasa a nosotros, incluso emocionalmente. Mucha gente trata de cortar un vínculo cuando no lo puede resolver y se arrastra entonces el pendiente como una lealtad. Sí, está bueno tenerlo en cuenta y ver el sistema como un todo. Desde el círculo más pequeño, de nosotros mismos, integrando nuestros aspectos funcionales, todos. Yo no puedo pensar una cosa, sentir otra y hacer otra, porque voy a empezar a tener dificultades. Y tampoco puedo desconectarme en conciencia de mi sistema familiar, lo tengo que integrar. Integrar no significa que tenga que compartir más de lo que quiera compartir o que tenga que olvidar. Ni siquiera implica necesariamente perdonar, pero sí integrar, ser consciente de aquello que está bien, de aquello que no, de lo que está conectado, de lo que está desconectado. Y después en los pasos siguientes nos podemos ir a lo social, círculos de pertenencia más grandes. Ya es un trabajo más fino ahí, ¿no? Sí, totalmente. En esto que vos traés, Lauro, claro, a veces sí, nos da esa sensación, ¿no? Como que somos células sueltas que andamos por ahí y todo depende de nosotros y nada tiene que ver con el resto. Sin embargo, claro, yo creo que la familia, bueno, yo creo no, muchas personas creen y creían antes de que yo creyera y que todos creyéramos, esto de que la familia, a ver, es la célula básica de la sociedad, ¿no? Y dentro de la familia se aprende, digamos que todo lo que tiene que ver con la interacción, ¿no? Esto que, bueno, de lo que hablaba capaz que Freud y después retoma Lacan con lo que tiene que ver con los traumas o lo que son los complejos familiares, ¿no? Nos van marcando y van marcando la forma en la que yo voy a ir interactuando con otras personas a lo largo de mi vida, ¿sí? Cómo fue desde, bueno, mi relación con mi hermano, es mi primera práctica, digamos, con pares, ¿no? La relación con mis padres, con las figuras de autoridad, con esto, ¿no? Entonces ahí vamos nosotros generando un montón de formas de vincularnos, ¿sí? Entonces es muy difícil pensar que una persona y la forma de ser y de actuar de una persona no tiene que ver con estas formas de crianza y con el lugar de donde provienen, ¿no? A mí siempre me queda la duda, charlando de estos temas, hasta qué punto realmente somos libres o hasta qué punto elegimos quedarnos con la anestesia de la idea de libertad para no profundizar más y contactar el dolor. Nos enseñaron a rehuir del dolor y el dolor desde el punto de vista que yo considero interesante por lo menos, es más que nada un aliado que nos alerta de dónde hay algo que no está del todo bien. Tanto el dolor físico, que no hay que acallarlo de primeras con una anestesia o con algún calmante, sino que hay que ver cuál es el origen para después poder trabajar en eso. El dolor emocional, el dolor intelectual también. Y muchas veces en el sistema familiar nosotros nos hacemos cargo de dolores de otros miembros del sistema sin darnos cuenta. Y ahí tenemos alguna somatización que puede ser biológica o puede ser funcional. Y como tú decías, puede transformarse en una manera de vivir que no nos gusta, que puede ser disfuncional, como dicen hoy por hoy, tóxica o inconveniente. Nos va a robar plenitud, nos va a robar posibilidades porque estamos respondiendo de una manera preprogramada, pero inconsciente. Y mientras sea inconsciente no vamos a poder hacer nada. Por eso está para mí muy bueno este estudio, porque nos permite ver esos lugares sombríos y darle un poquito de luz e integrar esas partes que a la larga nos van a beneficiar porque nos van a traer un montón de información liberadora. Eso, porque cómo libera, ¿no? Uno lo ve eso en el trabajo clínico, en el consultorio, cuando se destapan, cuando se van esos velos, ¿no? De esos fantasmas que después empezaremos, capaz que iremos por ese lado, pero cuando se corren los velos y uno puede identificar ciertas cosas, es como algo de lo mágico, ¿no? Sí. Se generan cambios importantes. Lo que pasa que también esto tiene que ver con un trabajo de valentía, ¿no? Hay que tener coraje para ir a explorar y a sacar esos trapitos al sol, ¿no? Sí, es como ir al dentista. Uno puede aguantar con el dolor de muela o puede hacer la consulta, resolver el problema, la caries o la extracción o lo que sea,
y se evita estar viviendo con sufrimiento. Yo creo que es una valentía que vale la pena. A mí me parece que es una inversión inteligente. Sí, hay algo interesante que les puedo contar, que pocas personas saben, que cuando hice la formación con Lauro, y en la propuesta esta que trae psicogenealogía, hubo algo que en realidad me asombró y me cambió un poco bastante la manera de ver el mundo, no solo la familia, que y no lo tenía tan integrado, me parece, la psicología más clásica como todos la podemos conocer, que era esta cosa de integrar los muertos al análisis, a la consulta. Entonces, claro, uno está como acostumbrado a veces, ¿no? Que a veces nos preguntamos, que no sabemos, no recordamos a veces a qué se dedicaron nuestros abuelos, mucho menos nuestros bisabuelos, a veces no sabemos ni siquiera el segundo nombre, mucho menos los apellidos, a qué se dedicaban, y cuando empezamos a explorar muchísimo menos vamos a saber qué vivieron, cómo lo vivieron, y ahí es donde me parece que es donde entra el interés de poder explorar en la consulta, a partir de ciertas metodologías que hay para explorar entonces esa forma en que esos ancestros del clan nuestro vivieron algunos acontecimientos, y que hoy a partir de la epigenética sobre todo se puede empezar a validar o evidenciar que vamos a decir, esa herencia psicológica, emocional que ya el viejo Freud intuía pero que no tenía manera de validar, hoy por hoy ya es un hecho. Entonces es interesante poder comprender a veces cuando uno puede tener alguna especie de bloqueo y no le encuentra la vuelta a veces de por qué siempre que a determinados periodos nos pasan cosas, o por qué tengo dificultades con el dinero, con las parejas o con un negocio. Es interesante ahí, ¿no? Poder revisar más en la historia familiar, que cuando empezamos a hurgar un poco ahí, empezamos a ver que otros miembros han tenido situaciones muy similares. Sobre todo es como la memoria emocional entendida como una señal eléctrica, ¿no? Nosotros siempre decimos esto con Seba. Es momento de hablar de la dimensión emocional ya no como un tema más para los poetas, ¿no? Como una versión media romántica, sino puramente científica. Hablar de las emociones son hablar de bioquímica, hablar de señales eléctricas, que eso es lo que se queda grabado en los genes, ¿no? Que es lo que va transmitiéndose generación tras generación, que se entiende que hasta 3, 4 generaciones a veces, algo que nosotros desconocimos, cómo lo vivió el abuelo Pololo o la bisabuelo Polola, como siempre digo. Yo que tengo que ver con ellos es que yo no puedo ser otra cosa, como decía Seba hoy. De ese mapa genético que vamos heredando, yo voy a actualizar la información de este presente, pero con la información que viene de los árboles, ¿no? Entonces, eso a mí fue lo que realmente me cambió en mi manera de ver las cosas a partir de cómo integrar a esos muertos, ¿no? A esos que ya no están, pero que están presentes de otra manera, tal vez. Es clave eso que dijiste porque están presentes de otra manera. Siempre hemos sido educados y estamos acostumbrados a ver al dolor como un enemigo, al muerto como alguien que ya no está, y ese vacío que nosotros creamos en realidad no es vacío, está lleno, pero está dentro nuestro, y mientras lo veamos de esa manera no lo vamos a atender porque nos va a parecer que no influye, influye muchísimo, tanto así que la historia de vida de lo que le pasó a los ancestros es uno de los 3 elementos que estudiamos en transgeneracional, de los 3 más importantes. Uno es el proyecto sentido gestacional, que ya nombraste, que tiene que ver con todas las vivencias de la gestación, que son normalmente 9 meses lunares, no 9 meses de calendario, pero normalmente 9 meses, algunos de 8, 7, algún apurado que sale antes, siempre hay, algún demorado que se quería quedar un ratito más también, pero normalmente son 9 meses, pero cuidado, ¿cómo fue la gestación? ¿Cómo fue la concepción? No es lo mismo ser hijo del amor que ser hijo de un descuido, que otras situaciones que son incluso más complejas. ¿Cómo fue el parto? No es lo mismo nacer con forceps o ser bienvenido al mundo de forma natural, fluida, que en un quirófano frío, en un quirófano improvisado, en una emergencia, en un accidente, un parto disparado por un accidente. Entonces, toda esa parte que es proyecto sentido gestacional, toda la parte de la historia de vida de la persona es fundamental, y esto que estabas mencionando tú, que es súper importante, que es todo lo que le pasó a nuestros antepasados, que es
terriblemente importante para nuestra historia. A mí me gusta siempre desafiar con una pregunta. Por ejemplo, ¿a ti te gusta el dulce de leche? Sí. ¿Sí? Me encanta el dulce de leche. Bueno, somos del club, pero a veces no podemos definir por qué. Sabemos que algo nos gusta o que no nos gusta. No sé si a alguien no le gusta. Si ¿A quién? A ver, ¿a alguien no le gusta el dulce de leche? Acá todos. Hay una mano hasta el fondo. Uno. Bueno, uno, está bien. Dos manos. Todos. Entonces. Alcanza para sostener la teoría. A lo que podemos llegar es a entender que no hay nada que pueda definir que algo, un sabor, por ejemplo, sea bueno o malo, sea agradable o desagradable. No hay algo concreto, es un tema de gusto. Lo que no podemos elucidar finamente es de dónde viene ese gusto en cada uno de nosotros. A veces podemos encontrar memorias de nuestra infancia, porque la abuela Polola era, La abuela Polola hacía una tarta con dulce, o porque no la hacía, porque nos obligaban a comer algo, porque no, porque había, porque no había, le encontramos un sentido. Pero a veces no lo encontramos ahí y lo encontramos 2, 3, 4 generaciones para atrás y tiene una lógica. Y de nuevo, a mí me gusta recalcar esto, mientras esa lógica no sea visible, es una limitación inconsciente, es algo que nos está restando, nos está quitando libertad sin que nos demos cuenta. Porque podemos tener libertad y podemos ser libres. Puede haber alguien suelto, alguien que puede caminar por donde quiere y tiene libertad, pero según como esté acá adentro, no es libre. Y alguien puede estar en cautiverio y sin embargo ser libre. Y eso es lo que nos devuelve a analizar este mapa ancestral que tiene tantos vericuetos, ¿no? Como un laberinto. Sí, sin duda, porque ahí hay... Sí. Queríamos pedirle si Laura puede hablar un poco más alto porque desde aquí no... ¿Por qué no se acercan? Venga, Sí, acérquense, venga más acá. Yo Tenemos lugar hablo más bajo, cerca, vamos a arrimarnos. Miren. Está fresquito, venga más cerca. Vamos a arrimar las sillas, podemos arrimar más para acá las sillas también, ahí está. Y podemos poner, ahí va. Esto es totalmente interactivo. Esto es un fogón Esto es cultural. el fogón, Ese vamos fue a- el concepto del día de hoy. Arrimándonos, ahí está. Hay una silla acá. Ahí hay una silla también libre, ¿eh? Bien. La timidez en cuanto a la cercanía también es un mecanismo transgeneracional. Sí, sí, esto de los espacios libres y la gente siempre al fondo, ¿no? Bueno, ahora no estamos más cerquita, estamos más cómodos, ¿no? Bien, acá se siente más cómodo con ustedes más cerca, por lo menos. Bueno, interesante esto, ¿no? Porque esto que está trayendo Lauro y que está trayendo Cristian va más allá, porque, claro, desde la psicología tradicional, yo decía al principio, ya desde el psicoanálisis y el psicoanálisis más clásico, se acepta y se reconoce la importancia fundamental que tiene la familia, como les decía, en lo que va a ser nuestro estar en el mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero claro, ahí se está hablando de la familia con la que me crié, con los que estaban acá, ¿no? Los presentes, ¿no? Entonces ahí, claro, ¿no? Bueno, complejo de Estete, complejo de Edipo, cómo funciona después, bueno, cómo va esto a pautar mis relaciones en el futuro, etcétera, etcétera. Pero esto de lo transgeneracional le pone todavía más énfasis a la importancia de la familia, porque no estamos hablando solamente de esta familia a la que conocemos y con la que logramos convivir en algún momento, sino que estamos pensando en los que están atrás, que capaz que nos conocimos. Yo en un momento y desde la consulta lo pensaba, bueno, claro, obviamente, a ver, mi bisabuelo que capaz que no lo conocí, pero fue el papá de mi abuelo, ¿no? Y fue el abuelo de mi padre, ¿no? Y bueno, y estas cosas fueron, sin duda, que ese abuelo de mi padre, que ese padre de mi abuelo, tiene mucho que ver conmigo. Porque yo tengo que ver mucho con mi padre, con mi abuelo, con mi madre, con mi abuela, etcétera, ¿no? Pero además, de pronto no lo conociste físicamente, pero tu genética lo conoce. No lo conociste en costumbres, pero esas costumbres llegaron a ti a través de abuelo, padre, demás. Entonces, hay partes nuestras que sí lo conocen. Que tú sabes que mucha gente en estos temas siempre se inquieta porque, sobre todo los sudamericanos a veces, que somos descendientes de otros lugares, hijos de migrantes y demás, no tenemos la información completa. Mucha gente dice, si no tengo todos los datos, ¿cómo puedo trabajar con esto? Y se puede, porque la información está en la persona.
Para mí, el libro de datos más importante no es, como mucha gente cree en este tema, armar el árbol con los datos completos e ir 5 generaciones para atrás, como hacía a veces Anselm Schustenberger con algunas personas que tenían esa información. Para mí, la hoja de datos más importante es la persona. Desde la postura, los gestos, la voz, las palabras que elige para expresarse, bueno, los traumas o los paquetes que pueda tener de cuestiones psicoemocionales, su profesión, fecha de nacimiento, toda esa información nos va a servir y eso está en la persona. Y sobre todo, para mí la clave más importante es siempre el síntoma. El síntoma es lo que va a definir dónde hay algo o dónde no lo hay, o por lo menos dónde está elaborado o dónde está todavía suelto el engranaje haciendo ruido, como un reloj al que no le funciona algo. Capaz que marca la hora, pero no le anda el segundero, o no le anda la alarma, o atrasa. Funciona, pero algo pasa, y ahí es donde tenemos la información, y no importa que no tengamos los datos explícitos, tenemos en la persona. Y nosotros vamos a mirar no tanto solo la familia, sino, como tú estabas diciendo, el clan. Nosotros le llamamos clan a todo el sistema familiar, que incluye miles de personas. Porque cada uno de ustedes acá, todos nosotros acá, yo también, estamos aquí gracias a 2 personas, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Lo tenés memorizado. Es una mente matemática. Sí, sí. Pero ¿cómo puede hacerlo tan fácil? Es por mi pasado. Bien. Pero es un truco que me gusta porque a veces no somos conscientes de la cantidad de encuentros que se tuvieron que dar para que tú estés ahí con tu singularidad. Porque si alterás cualquiera de esas personas en la lista, ya no sos tú. Si alguien cambia, ya no sos tú. Podés ser diferente, no digo que no fueras a existir en esta manifestación, pero diferente. Y eso es importante, porque ahí empezamos a cambiar y a configurar lo que es el juicio por honrar el sistema para tener una pertenencia digna. Es importante equilibrar eso. Quienes saben de constelaciones familiares también van a entender la pertenencia al sistema fundamental. Si yo estoy en contra, mucha gente habla mal de su familia. A veces criticamos, ¿no? Porque papá, porque mamá, porque la abuela, porque el tío. Está bien en un tramo de nuestro proceso, pero después hay que entenderlo con una profundidad mayor para poder integrar esa fuerza vital. Si no estamos peleados con el sistema, criticamos nuestra materia prima. Yo te estoy tratando de vender una empanada hablándote mal del relleno que tiene. Claro. No la vas a querer comer. Sí, de alguna forma sí, claro, es eso. Estoy hablando mal de mí mismo. Sí. Hay algo también interesante que podemos preguntarle a Laura ahí para que desarrolle un poquito. La receta de la empanada. De dulce de leche. La empanada de dulce de leche es fácil, No ¿viste? puede faltar. No sé hacer empanadas, dejaste pensando. Quería ver cómo me rescataba solo esto. Sobre esta idea más de entender a la familia como sistema, ¿verdad? Que a veces también hemos sido como un poco criados en una cultura como que la suma de partes es igual al todo, si es que por lo pronto se llega a considerar esa idea, que bueno, hay otras ideas que no contemplamos porque la suma de las partes no es el todo en sí mismo. Entonces entender a veces también a la familia como un todo, como un sistema, o esto que estamos intentando como desplegar, ¿qué tendríamos que ver nosotros con familiares que pueden estar hoy presentes o que ya no están? ¿Qué relación íntima y que ya no serían cuerpo físico, digámoslo así, es que nos mantiene aún siguiendo un poco esta línea del clan, ¿no? Lauro. Sí. Pero ¿qué enfoque es que le podríamos dar ahí a la familia más entendida como sistema, como replicándose generación tras generación? Sí. Bueno, primero está bueno tener en cuenta la parte genética. De hecho, bueno, el término psicogenealogía, psique, alma, gen, genética o herencia genética, y logo, ciencia, estudio, tratado. Entonces, la ciencia que estudia el alma grupal familiar. Primero que nada, la genética es innegable. Tiene los ojos del abuelo, se parece al tío, camina como el hermano, tiene el color del cabello del padre, pero la estatura de la madre. Ahí lo vemos. Y después nosotros heredamos un paquete, que no siempre es visible, donde tenemos a veces religión, costumbres, parámetros, mandatos, expectativas, deseos, frustraciones. Es un paquete grande.
El nene va a estudiar música porque el padre quería estudiar música pero terminó siendo abogado. Entonces cuando tiene 4 años lo manda a música porque no quiere que le pase lo que le pasó a él. Lo que a veces tal vez no esté teniendo en cuenta es que a lo mejor ese niño no quiere hacer el mismo camino. Entonces está haciendo que le pase lo que le pasó a él, pero al revés. Ese tipo de cosas, que son como engranajes muy difíciles de ver, son transmisiones también transgeneracionales. ¿Por qué? Porque nacen de una frustración de alguien más. No es de esa persona, esa semilla no es de esa persona. Y toda la parte espiritual, creencias, ideas, formas de ver la vida, filosofía de vida, heredamos todo eso también. Y cuando lo heredamos, cuando no tenemos conciencia, es una mochila que no abrimos. Y por lo tanto llevamos un peso, pero ni siquiera nos damos cuenta que es por la mochila. Cuando la abrimos, tenemos la enorme responsabilidad de elegir qué vamos a hacer. Me lo voy a quedar a esto, lo voy a usar, lo voy a regalar, lo voy a tirar, no sé. Y es una responsabilidad, porque nuestro corazón a veces nos dice que si cortamos eso, estamos como soltando a la familia, como si estuviera mal, como si no vivir nuestra vida para respetar los parámetros de otros estuviera mal. Nos educaron con esa atrocidad, y un sentimiento de culpa absurdo. Tengo que hacer lo que decía el abuelo porque yo conozco familias que por varias generaciones se dedican a una misma tarea, pero dentro de ese grupo hay 2 subgrupos: el de la gente feliz, que lo hacen porque les gusta, lo siente, les va bien, y de la gente que está triste y desvitalizada porque lo hace por compromiso con la historia familiar. Entonces estás deshonrando eso, porque no lo hace bien. Yo no puedo hacer bien algo que no amo. Es una responsabilidad. Esto también que traes, Lauro, en referencia a los mandatos familiares, ¿no? Porque bueno, hay mandatos que capaz que son bien conscientes y claros en cada uno de nosotros, en cada una de nosotros. Esto que traías, bueno, seguir con determinado oficio, con determinada profesión familiar, bueno, yo ya sé perfectamente que eso es lo que se espera de mí porque se me transmitió muy claramente y hubo encargados de que yo lo escuchara, ¿no? Y entonces ahí es muy explícito a veces, ¿no? Entonces hay una parte que es consciente en referencia a estos mandatos, pero hay un montón de veces que estos mandatos se transmiten y se captan de forma inconsciente también, ¿no? Sí. Y ahí se genera otra problemática más, porque una cosa es poder yo, que yo pueda generar un corte consciente a partir de un mandato de lo que se espera de mí. Bueno, yo sé que se espera de mí esto, bueno, gracias papá, gracias mamá, yo sé que ustedes esperan esto de mí, pero yo quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué sucede con las personas que son adoptadas, por ejemplo, con la cuestión genética que vos heredás, bla, bla, Perfecto. bla, pero terminás en otra familia? Bien. ¿Qué sucede? Mira, es muy interesante porque la persona que es adoptada, la persona adoptiva, tiene 2 sistemas familiares. Tiene el sistema biológico, el sistema de origen biológico, los progenitores, sí o sí, hasta ahora, un varón y una mujer, biológico. Ya la clonación va avanzando, pero por ahora no podemos zafar de esa dualidad. Y ese proceso va a traer toda la carga principalmente somática. Todo lo que sea el análisis clínico, somático, estructura corporal, tendencias a ciertas dolencias o enfermedades, características físicas, todo eso va a venir en el paquete de la familia de origen. Pero dependiendo de la edad de la adopción, porque no es lo mismo una adopción temprana que una adopción más tardía, ese otro paquete, esa otra familia, va a traer todo lo que sean costumbres, indicaciones, lealtades, psicoemocionales, estímulos o no estímulos deportivos, culturales, religiosos o no religiosos, todo lo que sean creencias, parámetros como expectativas, deseos, anhelos, todo eso va a venir en el paquete de la familia adoptiva, sobre todo en las adopciones tempranas. Tempranas quiero decir hasta 1 año de vida. Después ya eso va cambiando. De 1 año a 3, de 3 a 7, de 7 en adelante, ya van cambiando los parámetros. ¿Por qué? Porque va cambiando la maduración de ese individuo. Absorbe diferente. Un niño de 1 año absorbe cosas que uno de 5 o 6 absorbe de otra manera y que uno de 20 por ahí no absorbe. Es básicamente así. Lo ideal, cuando se puede, es trabajar con los 2 árboles. Es complejo porque es un sistema mucho más grande, da más trabajo, pero tiene frutos muy lindos y nosotros tratamos siempre de enfocarlo desde el ángulo de que a veces la persona que es adoptiva tiene la sensación de que le quitaron algo, de que le falta algo, que está en pérdida en relación a los demás,
nosotros tratamos de resignificar eso y que vea que a veces tiene más. En algunas cosas tiene más, sin suprimir el dolor que puede haber, sin quitarle esa posibilidad. Vuelvo a repetir que es muy importante en este enfoque el dolor, no rechazarlo, integrarlo, porque hay que entender su origen. Solo así se disuelve de manera permanente o por lo menos profunda. Sí, en general esto que decís, Lauro, esto del dolor y poder dejar que el dolor transite por el cuerpo y poder dejar que esto nos pase para poder entenderlo y para poder trascenderlo. Porque también en nuestra cultura lo que tendemos es anestesiar el dolor, ¿no? Mirar para el costado. Y tenemos múltiples maneras de anestesiar, ¿no? Y cada vez tenemos más maneras de anestesiar, ¿no? Porque acá no estamos hablando solo de sustancias, sino que estamos hablando de un montón de satisfactores, consumos inmediatos, etcétera, que nos distraen y nos alejan un poquito de la realidad en la que estoy viviendo y de lo que estoy sintiendo, ¿no? Sí. Entonces, sí, lo importante del dolor. El dolor está ahí, tiene una función. Para nosotros es un aliado que obviamente no vamos a quererlo, no nos vamos a transformar en un proceso masoquista. Que se quede hacer no, ni aumentarlo, ni nada. Pero no evitarlo, porque evitarlo lo único que hace es permitirle su persistencia, lo vuelve inmortal. Es como si tuviéramos un ratón en la casa y lo evitamos todo el tiempo, en lugar de ayudarlo, llevarlo a un campo y soltarlo, andamos corriendo por la casa pero sin capturarlo y no se va. Entonces está haciendo ruiditos de vez en cuando, a veces no nos deja dormir, a veces se come alguna cosita, a veces se pelea con el gato, a veces se juntan los dos. Claro. El dolor en ese sentido ha sido valorado de una manera particular, pero nosotros, todos los seres humanos tenemos dos adicciones sí o sí, todos tenemos dos, por lo menos dos, ¿no? Por lo menos. Pero a sentir y a pensar. Y mucha gente, sin darse cuenta, no quiere desprenderse del dolor porque el dolor le permite sentir y el dolor le da derecho a pensar y es a lo que está acostumbrado y siente que si se queda sin eso se queda sin nada. Entonces prefiere eso antes que el vacío. Eso hay que trabajarlo bien y hay que llenarlo con otra cosa, ¿no? Eso es tal cual. Y eso, bueno, podemos hablar de distintos tipos de sufrimiento y distintos tipos de dolor, ¿no? Porque claro, claramente está el dolor físico y después este otro dolor más psíquico, emocional, ¿no? Pero en esto del dolor, como por lo menos un acercamiento al estar vivo, hoy por hoy, en la clínica también, aparece mucho esto, ¿no? En los jóvenes, esta cuestión más que se clasifica un poco más de border, en el tema, bueno, de generar cortes en el cuerpo, y cuando uno habla con los chiquilines, con las chiquilinas, o con los hombres o las mujeres que practican que llevan adelante este tipo de prácticas, claro, con lo que se encuentra es, bueno, pero de esta forma siento, por lo menos siento dolor, a partir de que siento dolor, sé que estoy vivo. Y qué fuerte, ¿no? Esto de conectarse con el sentir a partir de esto. Y bueno, y a veces es lo único que nos queda. De todas formas, claramente eso no es un buen modo de transitar, ¿no? A veces, en el estudio de lo transgeneracional, hemos encontrado personas que cuando tienen esa adicción y esa necesidad de sentir la vida a través de un proceso particular, muchas veces están en contacto con una memoria inconsciente de un fallecido dentro del sistema familiar. El nombre técnico de eso es fantasma transgeneracional o yaciente, pero para no entrar en detalles técnicos, simplemente cuando nuestra vida está relacionada con alguien que estuvo en el sistema familiar al cual pertenecemos y que estaba muerto cuando nacimos, o sea, alguien que estaba muerto cuando nosotros nacimos, pero tenemos su nombre o un nombre muy parecido, esto yo lo conozco muy bien de primera mano, puedo decirlo, atestiguar el cambio que se genera. El nombre, la fecha de nacimiento y o de concepción y alguna otra fechita técnica que no viene al caso ahora, o tenemos la misma profesión, o somos parecidos físicamente, eso además alimentado por tíos, abuelos y demás, que es igual al abuelo fulano que ya no está.
¿Y qué hacía ese abuelo? Es lo que la mente del niño va a buscar. Cuando tenemos ese proceso, se activa un mecanismo que nosotros llamamos identificación, que hacemos propias cualidades y características de alguien, del sistema, como si tratáramos de compensar su ausencia. El sistema familiar perdió a alguien. Es como un cuerpo que le falta un órgano, pero un órgano vital. Podemos estar sin un riñón, pero no sin el corazón. Entonces, si falta el corazón, alguien va a sacrificarse simbólicamente y ocupar ese lugar. ¿Para qué? ¿Porque es estúpido? ¿Porque va a desperdiciar su vida? No, porque tiene que mantener el cuerpo con vida. Entonces asume una lealtad inconsciente que le cuesta vitalidad, le cuesta tiempo de vida, le cuesta un montón de cosas, pero sobrevive el sistema. Es un gesto de amor inconsciente, sistémico, y la persona ocupa ese lugar inducido por esa sincronía que son características o cualidades que tenemos en común. Yo nombré, son 5 en realidad, para que no se asusten, pero ahora van a empezar a pensar, uy, yo me llamo... A ver, claro. Si podés mencionar, Laura. Sí, nombre, fecha, Sí. orden de nacimiento, que en realidad es orden de concepción, que eso es un error frecuente dentro del estudio, que es el número de concepción que somos nosotros de madre y padre biológicos. El número de orden, cuentan los abortos, por eso insisto tanto. Si hubo un aborto espontáneo, provocado, como sea, entonces después vinimos nosotros, somos el número 2, no el 1. Hay gente que dice, yo soy 1, soy hijo único, pero antes de mi mamá perdió un bebé, entonces sos 2. Y bueno, orden, fecha, género y también cualidades y características que yo había nombrado, si eres parecido, si te dedicas a lo mismo, si tienes hobbies, intereses, tic nervioso, algo que te conecte con esa persona. Y ahí podemos arrastrar la lealtad inconsciente y nos vamos a ocupar de lo que se ocupaba esa persona, vamos a tratar de continuar esa línea de vida, vamos a asumir responsabilidades de esa persona. Por ejemplo, un niño que es yacente o fantasma, como decimos, de un abuelo, vamos a suponer que sea el abuelo paterno, a ver si adivinan de quién se va a hacer cargo. Si ese niño se traslada a la posición de su abuelo, hace un movimiento transgeneracional y ocupa ese lugar simbólicamente. El niño no es el abuelo, eso estamos claros, pero si ocupa ese lugar, claro, su padre pasa a ser su hijo. Eso lo llamamos parentización. Entonces pierde libertad, pierde aspectos de la infancia, pierde funcionalidad, se transforma en un niño adulto, un niño viejito. Hay niños que son hiperresponsables, muy serios, no juegan, tienen otro tipo de vestimenta, de actitud, otros intereses. Para la sociedad, si no sabe esto, es un niño interesante porque es muy maduro y no molesta. Es como un adulto chiquito. Pero para el niño es un peso enorme porque está perdiendo una parte importante de su posibilidad. Ahí hacer una pequeña aclaración, que esto en realidad con Lauro es una especie de aproximación a todos estos temas, ¿no? Porque es de tanta complejidad que a veces en una charla, che, y a mí me quedó resonando tal cosa, o ¿no? Entonces invitamos después a que cada uno siga investigando por su camino, que si algo de esto ya les genera curiosidad o los provoca, me parece que el cometido de este conversatorio fue logrado. Quería profundizar en esto, Lauro, que vos bien decías que, bueno, capaz que no daba el tiempo, pero en esto del yacente, que fue una de las cosas también que a mí me resonó muchísimo cuando hice la formación con él, y entender esto, ¿no? También poderlo integrar en esta ecuación de qué sería un sistema, ¿no? A mí también me resonó muchísimo esto como que no tenemos el alma no vive dentro del cuerpo, sino que existe un alma en la cual los cuerpos viven dentro del alma. Entonces la familia sería como un gran alma que se manifiesta en distintos cuerpos, ¿no? Sería como una cosa así. Esto no es exclusivamente la psicogenealogía, pero lo traigo porque sé que lo puedo compartir con él. ¿A qué voy con esto? Que en realidad cuando hablamos de ese yacente, en realidad es como un término en francés que subyace, ¿no? Como una información que subyace en nuestro inconsciente. Cuando decimos nuestro inconsciente, yo a veces utilizo algunas metáforas como para explicar algunas cosas técnicas, porque es como si un economista a mí me quisiera explicar el índice Dow Jones. No tengo ni idea. Seguro es algo de economía, de cuentas y matemáticas, pero no tengo mucha idea. Entonces le pido a veces que con una metáfora, con un pequeño cuento, me lo pueda simplificar. Entonces nosotros decimos a veces con Seba, pero sé que con otros colegas, que en realidad lo que nosotros creemos que tenemos como mente consciente
de lo que realmente somos es del 5 o 10%. Ese inconsciente que estamos intentando aludir con Laura y Seba tiene una fuerza tan avasallante que es inconmensurable. Entonces lo interesante es cómo ese inconsciente familiar, que insistimos, se va grabando en nuestros genes. Algún ancestro nuestro, a mí me quedó grabado algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, vale la redundancia, como por ejemplo, nuestros ancestros, por lo general, casi todos vienen de Europa, nuestros abuelos o bisabuelos, y la mayoría transitaron una guerra civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, algunos se vinieron con una mano atrás y una adelante, y en realidad esa manera emocional que vivieron ellos, todo ese tránsito, todo eso quedó grabado en sus genes, que después tuvieron nuestros papás, y después nuestros papás nos tuvieron a nosotros. Ahora es muy interesante cómo a veces personas pueden a veces tener algún cuadro de obesidad o algún cuadro de desnutrición y en realidad uno va como haciendo algún tipo de terapia más tradicional y no le encuentra la vuelta. Hasta que empezás a estudiar en el árbol y es como si hubiera una especie de compensación, ¿no? De que como si alguien allá atrás, ¿no? Nos estuviera gritando a nosotros acá, che, comé porque nosotros acá la pasamos mal, ¿no? Sería como genéticamente, esa sería la información, ¿no? Es muy, muy grosera pero me parece que no es muy lejos de esto igual. Está muy claro. En realidad, creo que podemos ponerle también un ejemplo para que sea simple cómo es el proceso sin entrar en la epigenética y demás. Digamos que nosotros todos somos hijos de la evolución. Si hubiéramos nacido reseteados a cero, no estaríamos charlando de esto, ni con esta tecnología, ni nada, estaríamos tratando de hacer un fuego en este momento, probablemente. Y no sabríamos quizá cómo hacerlo. Sabemos todo esto, tenemos el lenguaje, tenemos todos estos avances gracias a que se transmiten de generación en generación. Y el sistema familiar como organismo hace exactamente lo mismo. Cuando algo es bueno, lo marca como ok. Y cuando algo hace daño, genera dolor, sufrimiento, muerte, o es peligroso, lo marca como negativo. Y lo transfiere, porque si no lo transfiere, las generaciones que vienen después no tienen ese progreso o ese testeo ya logrado y tendrían que empezar de nuevo de atrás. Entonces transmite los logros y los pendientes. Y ahí nos vienen a veces esas alertas, como decís tú, que capaz que tenemos una necesidad de comer de más porque hubo alguien que pasó hambre, o capaz que tenemos una alergia porque alguien le hizo algo mal, o capaz que tenemos una fobia o un miedo particular porque alguien algo le hizo daño y quedó marcado. Alguien lo mordió una rata en uno de esos barcos que venían de Europa a veces, que traían de todo un poco, y quedó tan mal, le pasó tan mal, que ahora alguien tiene fobia a los roedores. Y no sabe por qué, porque esa persona que tiene la fobia ahora, esa fobia es la solución para el conflicto del otro. Es la magia que tiene esto. Esa fobia a esta persona no le hace daño, más allá de lo comportamental, o de ser un poco incómodo, pero es la solución para algo. La fobia al agua es la solución para el ahogado. El exceso, la retención de líquido puede ser la solución para el deshidratado o para alguien que murió en un incendio. Aunque parezca absurdo, la mente trabaja con símbolos y se va a mover en ese campo. Y cuando encontramos el origen del conflicto, no tiene sentido la programación inconsciente y se cae. Algo que omití decir o olvidé es que es algo de esto que está explicando Laura, que en realidad a veces lo que pasa es que la persona en este presente puede vivir una situación que homologa a esa información que tiene guardada el inconsciente. Entonces activa todo el sistema de alerta, podríamos decir así. Y en realidad ahí podríamos pasar a hablar inclusive de los actos simbólicos, porque es esa magia que tiene a veces la terapia de cómo entonces yo me puedo sacar esa información que mi inconsciente se cree que estoy en estado de alerta, pero en realidad uno no lo está viviendo. Hay que expresar ese dolor que quedó guardado para darle una salida, para que no tenga sentido tener una solución para algo que no va a ocurrir ahora. Y yo recomendaría, por ejemplo, hoy que estábamos hablando de los mandatos inconscientes y tiene que ver con este tema, ya me pondría con mi libretita a anotar las frases típicas de mi sistema familiar. El dinero es sucio. Para progresar hay que romperse el lomo. Esa persona va a tener problemas de espalda. En la vida no se avanza si no es con esfuerzo. Cada vez que algo le salga fácil se va a sentir mal, lo va a boicotear, lo va a abandonar, porque tiene el mandato inconsciente guardado de que todo tiene que ser con esfuerzo, que es una creencia.
No es nuestra tarea validarla o invalidarla, o juzgarla, no es nuestra tarea, pero sí darnos cuenta individualmente si nos conviene. Yo no voy a decir que sea buena o mala, voy a pensar si a mí me sirve guardarla. Lo mismo lo hacemos con la ropa. ¿Me sirve la campera que tengo guardada ahí o ya no la quiero más, ya no me queda, ya está en un estado que no la conservo por cariño o dejo que siga fluyendo y es hora de hacer otra cosa? Bueno, por eso el primer paso, generar una conciencia de cuál fue ese hecho que está generando esto en mí, ¿no? Que menudo trabajo eso para empezar, ¿no? Pero después de generar esa conciencia, que ya el generar una conciencia de eso ya es liberador de por sí, ya disminuye el nivel sintomático, etc. Pero un paso más es, ahora que yo sé de dónde traigo esto y ahora que yo sé que esto, si bien es mío porque es parte de mi familia, no es mío personalmente, ¿no? ¿Qué quiero hacer con esto? ¿No? Lo dejo en el ropero, sí. O capaz que lo puedo liberar ahí, ¿no? ¿Y cuántos roperos sin abrir que tenemos, ¿no? Bueno, sí. Ahí es menos mal. No sé. A veces uno abre y encuentra cosas que no tenía ganas de ver, pero a veces también uno abre y encuentra cosas que no sabía lo maravilloso que podía tener ahí también. Algo alucinante que ni se acordaba. ¿Cuántas veces ordenamos nuestra casa, sobre todo cuando nos vamos a mudar, y encontramos, acá estaba esto que no me acordaba, y se recupera? Ese lujo lo podemos tener con lo material, pero no con lo emocional. Hay gente que cuando hace frío o llueve, no saca la bolsita de residuos por pereza. Está bien, un día no pasa nada. 2 días, dependiendo de cómo sean tus residuos de orgánicos, si son más bien papeles y cosas inorgánicas, no hay problema. Pero si hay cáscaras de frutas, restos de cosas, a la semana, quien no saque los residuos es imposible entrar en la casa. ¿Por qué si tenemos una conducta de higiene en lo externo, a veces tan cuidadosa, no la tenemos también de la misma forma en lo interno? ¿Cómo vamos a guardar mugre acá adentro, que es nuestro templo sagrado? No puede ser maloliente. Entonces hay que abrir los placares. Si total lo que vamos a encontrar nos pertenece. Si no nos gusta, lo podemos sacar. Claro. Sí. El desafío es siempre, ¿no? a tratar de descubrir y a tratar de ver. Mientras más conocimiento tengamos, mientras más conciencia tengamos de las cosas, mayor poder de ejercicio vamos a tener y mayores posibilidades de libertad, ¿no? De elección. Como dice Cristian, como lo dice Laura y como lo hemos repetido muchas veces, claro, nosotros finalmente siempre estamos eligiendo, estamos tomando elecciones todo el tiempo que generan la vida, el aquí y ahora y la realidad que vivimos, ¿no? Pero claro, la mayor parte de esas elecciones que estamos tomando en todo momento no son elecciones conscientes, ¿no? Pasan por atrás. Sí, claro. Porque yo estudié con Laura hace bastantes años, y sigo trabajando. Y llevo 30 años casada. Y me di cuenta el problema que yo tenía con el tema de la esclavitud, de lo que había sufrido mi clan. Y yo por eso termino casada con una persona blanca, pero no solo yo, mis primos, mi hermano, toda mi generación decidimos terminar con la raza y el sufrimiento. Y entonces recién ahora, después de tengo cuántos años, no lo voy a decir, logro investigar sobre y entiendo que mi bisabuela era esclava. No es tan lejos la esclavitud de nosotros. Entonces todavía estamos con consecuencias. Ella es mi hija. Es como una obligación de borrar esa identidad entonces racial. Hay que volver a amarse y amar lo que somos, y amar nuestra raza, y amar un montón de cosas en un país que todavía le cuesta, ¿no? Que todavía sufrimos racismo y toda la historia. Pero digo, ¿cuánta inconsciencia? Tengo una cantidad de años. Sigo amando a mi esposo, no es que no, pero digo, hasta eso dudé porque yo lo decidí en base a eso. No lo decidí por libertad, lo decidí en base a eso, no me das cuenta. Ahora es un amor más auténtico, sí, porque es libre. Sí. Porque la condición ya fue vista. Es genial que pase eso. Sí, impresionante. Es excelente. Entonces, roperos son muchos roperos de uno dentro del otro.
Y seguimos, porque tengo Rompé mil los historias, o sea, mamíferos. ya voy. Después que uno se mete es como que no puedes parar. Y cada paso igual es muy satisfactorio, hay mucho dolor, mucho dolor. Yo descubrí muchas cosas ahora sobre racismo que no me había dado cuenta. O sea, no quería pelo mota, no me había dado cuenta. O sea, odiaban lo que yo era. Entonces digo, es muy fuerte a veces, pero es muy bueno. O sea, Y está muy bueno. en este odiar, capaz que decís vos, odiaba lo que yo era, y atándolo con esto que Laura nos estaba contando, bueno, capaz que lo que pasa es que era peligroso. Era peligroso. Era muy peligroso Fue ser mucho hecho, dolor. ¿no? Era muy Porque peligroso. estábamos evitando el dolor, Exacto. mucho dolor. Porque además toda una generación, ¿no es? Todos ellos son diferentes totales. Hay una mezcla ahora de razas que se terminó realmente en mi clan, el afro. Se terminó. Lo que pasa es que Entonces fue mucho dolor. cuando hay mucho dolor, Sí. nuestro inconsciente, uno de los mecanismos que tiene para colaborar en que no vayamos hacia ahí, es poner un rechazo. Sí. Es, no toques esto que está caliente y te vas a quemar. Entonces el dolor ayuda a que uno se convenza de que no hay que tocar ahí. Si no nos produce una sensación fuerte, los seres humanos somos bastante cabeza dura y somos hijos de la experiencia directa. Bueno, vinimos a eso en parte. Entonces necesitamos esa experiencia fuerte para aprender. Y el progreso que hacemos en lo individual afecta 7 generaciones, 3 para adelante, la nuestra, y 3 para atrás. Entonces cuando uno toma conciencia de algo así, como te ha pasado a ti, se liberan hijos, nietos y bisnietos de ese conflicto, porque ya quedó visto, ya quedó entendido. Es decir, lo inconsciente familiar que hoy decías, ese sistema, esa burbuja de almas, ya tiene la solución para esto, ya lo sabe resolver, ya tiene la llave de esa puerta de armario. Entonces eso quedó en paz y alivia 3 generaciones hacia atrás. Si están con vida física, se puede llegar a evidenciar en la realidad, y si no, a otros niveles pasa, pero por lo menos ya el conflicto queda resuelto. Es una inversión interesante, porque si nosotros desenfocamos un poquito el costo que tiene para cada uno de nosotros hacer ese proceso, el beneficio es infinitamente mayor. Y la generación nuestra comprende los que tengan hermanos, primos, o sea, toda la franja, se llaman escalones de la cascada transgeneracional, toda esa franja se va a beneficiar. Deberían colaborar. Dos cositas ahí, después le damos paso a la gente. Yo no sé ni cómo. Supongo que tiene algún comentario o pregunta para hacer, pero tenía 2 cositas ahí guardadas. Guardadas, no, prontas para compartir a partir de esto que venimos charlando, que a veces parece obvio, pero bueno, a mí me gusta mucho, como digo a las personas en el consultorio, me gusta trabajar en lo obvio, porque como es obvio, no hacemos hincapié porque está como muy a la vista, ¿no? Sobre todo es una especie de consideración, le digo a veces a las personas del consultorio, que cuando llegan con este dolor y empezamos a revisar un poco la historia familiar, lo primero a veces que nos nace o les nace a las personas es, no, porque mi viejo, mi vieja o el abuelo fue un hijo de la madre, ¿no? O sea, ese juicio de valor con rencor y con resentimiento. Entonces la invitación siempre va a ser, desde estos lugares, es, che, hay que observar eso sin juicio. Porque en realidad, si fuéramos lo más sensato posible, la realidad es neutra y la realidad la vemos a partir de nuestro sistema de creencia, de nuestro sistema de valoración. Entonces, es ese driver, como digo, a veces, esa manera ese recordatorio, esa manera de observar, no me parece menor tenerla presente, porque engancha con lo segundo que quería comentar, es lo interesante a partir de la formación que hice con Lauro. Insisto en esto porque me cambió muchísimo, en serio. Se ve bien. Me cambió muchísimo. Para bien. Después de la licenciatura fue como, me instalé otro software, uno más, ¿viste? Che, yo tenía información que me pasaba por el costado y no la veía. Entonces ahora la puedo ver y puedo preguntar ahora. Pero lo interesante en cómo, al menos toda esta metodología, yo la utilizo en mi consultorio, es cuando invito a las personas, si lo considero necesario, a qué manera hurgar en la historia familiar, es cómo usar todas estas herramientas. Yo le digo, che, prestá mucha atención, porque la gente a veces, por ejemplo, en armar el árbol, cree que es, no sé, desplegar el papelógrafo o armarlo en un pizarrón y empezar a señalar los cruces, ¿no? Y esa es una etapa, pero a mí lo que más me ha movilizado, he observado muchísimo,
es cuando yo le invito a la persona a empezar a recabar la información, porque no lo va a conseguir para la otra semana. Le va a llevar unas buenas semanas, porque va a tener que ir a hablar con la abuela Polola, con el abuelo Pololo, que me dice, no, pero ya hace meses que no voy y vive por Tararira. Entonces tenés que ir, porque está esperando, esa gente está deseando que alguien del clan le vaya a preguntar por esa parte de esa historia familiar que si nadie le pregunta va a empezar a quedar olvidada. Va a ser muy revelatorio el solo hecho de poder dialogar con esos miembros. Eso ya de por sí es igual de potente a lo que uno después como terapeuta le pueda hacer devoluciones más técnicas. Me parece que la otra, no sé si llamarla mitad, es lo que la persona misma se empodera yendo a hablar con todos los miembros del clan, con los tíos que haya, con los abuelos, con gente que hace tiempo que no ve, con un hermano que está en no sé dónde. Ese es la otra mitad del trabajo real de hablar de todo esto. Porque esa información que dice Lauro, que tenemos nosotros inconsciente, en esa charla con esa persona, es como que yo sé algo o mi consciente sabía algo que se actualizó en esa revelación. Se lo digo a título personal, es cuando he tenido la posibilidad de charlar con miembros de mi familia, digo, que quedás como ahí, ¿no? Un insight en el momento, decía, esta información, me cambió algo ahí en el instante. Eso es lo que invitamos de la física del pensamiento, y me supongo con Laura te ayunarás a esto, a la potencia de trabajar la familia de estos lugares, ¿no? Ahí también, en esto que vos decías, Cris, claro, capaz que cuando yo fui, o capaz que la abuela, o la tía abuela, o el abuelo, o el tío abuelo, tenían cuentos y hacían cuentos, pero yo esos cuentos pasaban ahí y quedaban, o sea, no los asociaba con nada. Claro, cuando yo ya voy con una intencionalidad a preguntar, bueno, escucho ya desde otro lugar, ¿no? Sí. ¿No? Esa es la clave. Porque es eso, cuando voy con el ímpetu de descubrimiento, ¿no? Con decir, bueno, hago conciencia de que bueno, guardo esta mamushka de placares en mi interior y sé que quiero ir a tener esta conversación que va a ir abriendo puertas. Entonces, cuando la información me llega desde hacia este lugar y cuando yo me pongo en este lugar de receptividad, bueno, entonces me doy cuenta, pero sí, y después capaz que digo, pero yo este cuento lo conocía y sin embargo nunca, ¿no? No le había prestado atención. Exacto, sí. Y viste que muchas veces hay gente que, sobre todo con las personas mayores, se fastidian un poco cuando les cuentan de nuevo lo mismo. Pero hay una regla y es que cuando alguien te cuenta de nuevo lo mismo, o no entendiste, o hay algo, por algo lo está repitiendo. Debe ser muy importante, hay que prestarle atención a ese tipo de cosas. La información más jugosa en estos planos suele venir de los refranes familiares, de esos dichos que son característicos de nuestras familias, que escuchamos repetir una y otra vez, y de algunas personas que son insistentes en determinadas frases, que hay que colocarla en el plano simbólico para digerirla bien, porque si no pasa eso, que uno la escucha, pero como bien dijiste, no tiene la conciencia presente para poderla tomar. Y es como que de alguna manera ese inconsciente de grupo se ocupa de repetirlo y repetirlo. Claro, alguien lo va a escuchar, en algún momento va a ser escuchado, ¿no? Incluso en esto de los refranes y los dichos, también son algo que va pasando. Bueno, si esta persona capaz que no fue escuchada y se fue, bueno, va a haber otro que lo tome y lo siga repitiendo a la familia. Y a lo que venga, ¿no? Bueno, 2 platos o 3. Y a veces eso, sí. Los humanos somos bichos que no es que seamos capaces de tropezar una sola vez con la misma piedra. Yo siempre digo, somos capaces de darnos 157 veces contra el mismo muro, ¿no? Y desde este mismo lugar somos muy tosudos, ¿no? Y a veces no poder escuchar lo que se nos está queriendo decir. Claro, cuando yo voy a tener una conversación con alguien desde este otro nivel, con esta apertura y en busca de escuchar eso que se quiere transmitir, bueno, ahí puedo empezar a atar cabos y puedo empezar a darme cuenta de muchas cosas. ¿Te parece, Mauricio? Suponemos que hay comentarios o preguntas. Estamos 2017, bien. Alguien que, que tenga algún comentario, si no, la seguimos. Dale. Tú dijiste que al identificar un inconveniente y hacer el análisis de la situación, sanarías 3 generaciones hacia adelante, tu generación, y 3 hacia atrás. Cuando vas hacia adelante no sabes qué va a pasar.
La tuya la podés más o menos percibir porque viviste esa generación. Pero las anteriores, por ahí son resistentes al cambio. Sí. Entonces, cuando hay resistencia al descubrir algo, porque la generación, en realidad la que abre, vamos a suponer, es mi generación. Se abre algo, un dolor que es visto, es percibido, es asimilado y sana hacia atrás. Pero la sanación es que los demás también tienen que ver ese dolor. Y hay gente que no está preparada a verla, entonces hay una resistencia y hay como cosas ahí que no están tan saludables. ¿Cómo se puede trabajar eso? Bien. Porque no podés interferir en la acción puntual de una persona. Bueno, no deberíamos. No deberíamos. Sí, no deberíamos. Estoy de acuerdo. La resistencia siempre detrás tiene miedo y detrás del miedo está el dolor. El miedo es una herramienta de prevención. El miedo hace que miremos al cruzar la calle, el miedo hace que no metamos los dedos en el enchufe, el miedo hace que manipulemos un cuchillo afilado con cuidado. Entonces, cuando uno ve resistencia, ve miedo y atrás del miedo ve dolor o sufrimiento. Te voy a contestar el mecanismo ideal, porque cada situación ameritaría un desarrollo particular, pero a mí me gusta esta anécdota. A Siddhartha Gautama, el Buda, una vez un discípulo, lo voy a contar a mi manera, pero una vez un discípulo le preguntó el porqué del sufrimiento. Y el Buda le respondió, el sufrimiento es una realidad en esta existencia. ¿Por qué? Le preguntó el discípulo, ¿cuál es el origen de eso? Y él le dijo, hay dos orígenes, que son uno en realidad, es el apego y el deseo. Uno conduce al otro, porque cuando uno consigue algo que quiere, forma un apego porque no lo quiere perder. Pero esa cosa, que puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser un vínculo, puede ser una idea, se puede perder, se puede romper, la pueden robar, se puede morir, se puede arrepentir, se puede alejar. Entonces hay miedo a perder y ahí aparece el sufrimiento. Cuando tenemos apego o cuando tenemos deseo, porque si hay un deseo fuerte, intenso, que incluso puede ser a sanar, el miedo puede ser, ¿qué hago si sano? Si sano no me conozco. La persona que tiene resistencia a tomar un cambio de paradigma en un sistema, en realidad lo que tiene es miedo a estar en un lugar desconocido, porque ninguno de nosotros sostendría ese miedo si tuviera garantizado que va a sentirse mejor, pero hay una duda de eso. Y después le preguntaron más cosas acerca del sufrimiento y el apego, pero el camino sería desapegarse de que el otro haga el cambio, porque si no, ese es un apego mío. Si yo hago el cambio y me ayuda, puedo mostrarlo empíricamente. Las personas, a medida que vean que estoy mejor, que estoy más floreciente, que tengo mejor salud, se van a ir animando a salir del cascarón. Pero el cascarón es tan grueso como el dolor que sintieron a lo largo de su vida. Entonces a veces es muy difícil que una persona en pocos días pueda compensar un proceso que a lo mejor nosotros logramos, porque tal vez tiene 40 años con ese exoesqueleto, con ese caparazón. Capaz tiene 50 años o 60 años viviendo de esa manera, entonces un descubrimiento nuestro estadísticamente va a perder. Yo vivo de una manera 50 años y tú venís y me decís que en un día cambie. Y yo te digo, me encanta la propuesta, pero yo llevo 50 años de estadística de que así voy bien. Y si yo cambio al modelo nuevo y me va mal, esa es la resistencia. Hay que contenerla, hay que barnizarla en amor y paciencia. También, sí, también. Ahí se me ocurre, porque me vino cuando estabas comentando esto, también me vino un poco a la cabeza los desarrollos de María Torok, por ejemplo, ¿no? Y Nicolás Abraham fueron dos psicoanalistas húngaros que estudiaron y residieron y trabajaron en Francia. Y claro, yo creo que esto de la cripta, ¿no? Sí. Es un desarrollo más de María Torok y Nicolás como que estaba secundando ahí, pero bueno, más allá de esto que es anecdótico, ellos decían que, claro, que hay además de esto de los placares, ¿no? De pronto esto, que son cosas que se van transmitiendo sin mucha conciencia de transmisión, hay cosas que no se van transmitiendo con mucha conciencia de no querer transmitirlas, ¿sí? Y eso, ellos decían, bueno, que tiene que ver con qué, con cuestiones traumáticas, con cuestiones capaz que del entorno de lo denigrante, de lo vergonzoso, etcétera, 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 que están dentro de una familia, y esas son transmisiones que conscientemente se guardan,
¿tá? Entonces ellos decían, bueno, esto queda guardado en una especie de cripta, ¿no? Es cripta, ¿no? Cripta también porque ellos tenían un sistema muy particular de análisis, pero claro, ellos decían, bueno, esto queda ahí guardado, las generaciones siguientes no saben y no se enteran de qué pasó, que bueno, que hubo, no sé, una muerte violenta, no sé, una violación o un montón de cosas que son del entorno de lo fuerte, de lo pesado, ¿no? No saben qué fue lo que pasó ahí, pero sí saben que hay algo que pasó, hay un malestar que acompaña, ¿no? Que ellos decían, bueno, y ahí sí, como que se transmitía como en un nivel más fantasmático también, ¿no? Decían, bueno, no está, ya no está el hecho en sí, pero hay como una percepción del fantasma de ese hecho que está ahí, ¿no? Entonces a mí se me ocurría cuando vos decías, bueno, ¿qué pasa cuando una persona, bueno, yo puedo liberar algo, me doy cuenta de algo, pero voy capaz que generaciones para atrás, o a mi madre, a mi abuela, y esto queda cerrado. Bueno, justamente, hay cosas que, como les decía, se transmiten inconscientemente y hay otras cosas que muy conscientemente quedan guardadas en ese lugar, en esa cripta familiar, que son cosas de las cuales no se quiere hablar y el mandato es no se puede hablar tampoco, ¿no? Entonces también es un trabajo extra cuando uno se encuentra con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es parte del paquete. Se resolvió una parte y falta otra parte. Claro. Una pequeña precisión también a la intervención de Loana, que esto es puramente de observación de mi espacio de consultorio. Porque uno primero a veces puede tener como ciertas teorías y después en la realidad no ves que aplican, no hacen agua. Y hay otras que sí, y vos después de ahí podés hacer una interrelación o vas como elaborándole matices a esa teoría inicial. A ver si lo entendí bien, en realidad es como que hay algunos miembros que se resistirían al cambio. Uno puede ir a consulta y puede tomar contacto con eso que estaba como encriptado o no podía ser pasible, ser revelado. Yo lo que le sugiero, porque también es el posicionamiento que uno va a tomar en relación a esta parte de la historia familiar, digamos así. Entonces le digo, el que está habilitado para el cambio tal vez seas tú. No esperes que los otros cambien. Porque hay algo interesante, si estamos hablando que a nivel de alma somos la misma cosa, lo único que nos separa, que vivimos en cuerpos distintos, es que es como si acaso estuviéramos interconectados, como si fueran elásticos invisibles, que vos cuando te movés a partir de esta revelación en la constelación, los vas a mover a todos. Vos no hagas nada para los demás, hacerlos para vos. Y es interesante porque más de una persona en el consultorio me ha ido confirmando cómo, insisto con la abuela Polola, con la abuela Polola o algún miembro. Es como que la tuviéramos sentada acá. Sí, está acá. Yo tengo que ver a ver quién fue la abuela Polola. tengo que ver, andá a investigar. Sí, en mi caso era la abuela Coloche. Un gran abrazo. Pero es interesante porque estas personas me han podido como reconocer en su experiencia personal algo más fenomenológico, ¿no? Fenomenológico de los fenómenos que yo puedo observar, que ellas pueden como asegurar o atestiguar que, vos sabés que la abuela Polola está como media cambiada ahora, o la tía no sé qué, ahora ya no me trata, o ahora empezamos a dialogar. Entonces ahí capaz que es como a veces lo mágico de esto, ¿no? Lo revelador es, yo cambié, si el otro tal vez no sea el camino de esa persona para que tenga semejante revelación, sino que es como un beneficio secundario a veces, que esto, insisto, no sé si es científicamente, pero lo puedo observar en el consultorio, que más de una persona ha traído esto como una ganancia extra que tienen otros miembros del clan a partir de su propio trabajo. Esto es lo interesante, me parecía como oportuno poder comentarlo porque es como que a uno también no paramos de asombrarnos nosotros en el consultorio, ¿no? Dale. Sucede que puede haber un observador externo, o sea, siempre estamos hablando del núcleo familiar. Pero puede venir alguien de afuera que no sea a nivel genético, o sea, que no esté, y que sea un observador y empiece a atar estos cabos para que se abra
Ese es uno de los roles del terapeuta. No, pero no, estoy hablando de alguien que Un miembro no, que no sea vinculado miembro al del sistema, terapeuta. pero no orgánico del sistema. no orgánico del sistema y que no sea un profesional del tema. Sí, Diga, sí. ¿te diste cuenta que vos hacés lo mismo que él y este hace lo mismo que este? Y empezás a tratar todo y decís, wow, esta red está... Y hay Sí. un observador externo que Sí, Sí, dejó en evidencia algo que estaba tan en las narices de todos que no lo veía. la conciencia Eso mayor es- se puede expresar donde quiera. Yo diría que en realidad lo más conveniente para invocar ese tipo de soluciones es preparar el nido. El pájaro va a venir y va a poner los huevos y el nido es adecuado. Si tú fertilizás la conciencia del grupo desde tu individualidad, para que tu sistema pueda recibir ese tipo de beneficio, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir con la persona que viene a cambiarte una bombita de la luz, Claro, va a ocurrir con el vecino que toca timbre porque se quedó sin azúcar, o va a ocurrir eso en una es una de charla. las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención de estar en este movimiento energético, que venga un extraño a decir lo que vos no podías manifestar, porque vos lo veías, o sea, X veía la situación, y venga alguien que vos decís, esta persona nada que ver, viene y tira la bomba, como decir, y se va. Pero esa es su resistencia al cambio. ¿Cómo? Claro, todo el proceso yo lo interpreto de esta manera, ¿no? Que hay 3 generaciones atrás a la presente, eso es tú. En Claro, este caso, se hace el cambio y no, son no, tres... ellos no se resisten al cambio, nos resistimos nosotros, te resistís tú al cambio. No, es que el ejemplo es un poco particular, donde hay una persona que se vio sustituida en un rol dentro de la familia y hay una resistencia de forma permanente porque ese rol ya se ocupó por Normalmente, ese cambio que hubo, entonces no deja soltar esa... siempre podemos mirar lo que pasa afuera como espejo de procesos internos, personales y familiares. No significa que lo sea, pero siempre lo podemos usar. ¿Cómo? Entonces, siempre que nosotros estamos en una reunión, más de 2 o 3 personas, siempre vamos a ver un comportamiento sistémico. Siempre vamos a ver que se van a expresar polaridades, se van a expresar asuntos internos del sistema en los miembros, de los miembros en el sistema, porque justamente esas son las propiedades que hacen a que pueda ser llamado sistema. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Cristian. A veces alcanza con que uno haga un movimiento porque el sistema está obligado a adaptarse al movimiento. Si mi corazón empieza a latir más rápido, por cualquier motivo, porque mis ojos percibieron información y la mandaron al cerebro y se constituyó la imagen y esa imagen se evaluó como peligrosa y se dio la orden de aumentar los latidos para estar más disponible para responder, mi sistema digestivo va a paralizar un poquito el proceso porque va a dar prioridad a la respuesta biológica de emergencia. Mis músculos van a presentar mayor tensión porque van a estar preparados para responder. Si yo estoy laxo, no puedo salir corriendo ni defenderme. Voy a empezar a tener sudoración porque es un lubricante natural para evitar el agarre. Voy a tener las pupilas dilatadas porque necesito captar la mayor cantidad de información posible para evitar errores y movimientos fallidos y ser presa de algo. Entonces es inevitable que cuando hacemos un movimiento individual se afecte el sistema. Es absolutamente inevitable. Por eso a veces inteligentemente, esta frase se puede interpretar de muchas maneras, pero a veces no hacer es la mejor manera de hacer algo efectivo. A veces. Que no sea una excusa para... También, bueno, yo estoy haciendo... Está grabado, También, pero en esto me pareció interesante también esto que traías, ¿viste? De este externo que viene a marcar cosas, ¿no? Porque eso también es algo que se ve en los consultorios todo el tiempo, pero yo creo que cuando llega ese externo a marcar estas cosas es porque hay algo que estoy moviendo yo, que está generando en mí, que está preparado para que venga ese otro a marcarlas, para verlas también. Porque si no, no pasa, ¿viste? Son esas cosas como mágicas que uno ve todos los días laburando en esto, ¿no? Decir, che, mirá, y vino, no sabes qué me pasó, Sebastián, vino y me dijo tal y tal cosa, y fíjate que yo me puse, y mirá qué casualidad. Decir, qué casualidad, bueno, estabas como abierto y esperando
y conectando también con eso, porque además, más allá de la familia, todos somos un sistema. Todas somos parte de todo, todos somos parte de todo, ¿no? Podríamos decir en esas multiplicaciones que ibas haciendo hoy, Lauro, que podríamos llegar y podríamos ser todos una gran familia, ¿no? De alguna forma, ¿no? En teoría deberíamos llegar a Adán y Eva, pero... Deberíamos llegar hasta ahí, ¿no? ¿Querías contar algo, Dama? Sí, no, a mí me gustó una frase que dijiste así al pasar, casi sin darte cuenta, y me quedé, fertilizar la conciencia del grupo desde la propia individualidad, ¿no? Y me quedó así como bien latiendo adentro. Hashtag la física del pensamiento. Vamos, salió de tu boca. Me encantó porque primero nos hace tomar la responsabilidad, ¿no? De lo propio y de que, bueno, cada uno hacer lo que tiene que hacer y lo que le corresponde. Y la palabra clave ahí es la conciencia. Me parece que cuando decís por acción o por no hacer, pero ¿dónde está mi nivel de conciencia? ¿Dónde está mi conciencia cuando elijo hacer o cuando elijo callar? Ahí donde me parece que es lo más iluminador para mí y por ende para mi familia, ¿no? Entonces me pareció precioso eso. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ti. En esa digestión que hiciste de la frase, para mí está el reconocimiento de nuestra esencia real, de lo que somos realmente, no del rol que vivimos, no del personaje. La persona significa máscara del actor, no de nuestra persona, sino de nuestra esencia. Esa es la parte poderosa que puede hacer todos los cambios que quiera. Claro. Sí. Y si desde esa esencia o desde ese nivel de conciencia yo puedo conectarme con mi personaje, honrarlo, pero saber que es un personaje y vivir y ver todos cómo estamos funcionando en este sistema maravilloso, en este planeta maravilloso, sabiendo que somos esa esencia. Esa esencia es como una sensación de, wow, todo es un regalo. Ah, sí, todo es una claro. Ahí empiezas a escribir el guión de ese personaje tú. Exacto. Ya el guión prescrito caduca. Exacto. Eso es lo que queremos hacer. Eso. Y expandimos nuestra conciencia y ayudamos, sin darnos cuenta o tomando conciencia, a expandir la conciencia del todo, ¿no? Del sistema, donde sea que estemos, ¿no? Ahí va, Sí. reparando las heridas, ¿no? Abrazando la herida, abrazando el dolor y ir reparando, ¿no? Eso, pero la conciencia es la clave. Es la clave siempre. Siempre. Nuestro cuerpo tiene más o menos 70 billones de células. Algunos un poco más, algunos un poco menos. Si cada célula cree que no sirve, porque es muy chiquita, porque es una sola, porque igual tiene un ciclo de vida, entonces, si dejan de trabajar para el colectivo, eso nosotros lo llamamos cáncer. Exacto. Y al revés, si una célula mía aprende a funcionar de una manera cooperativa, mucho más inteligente o más eficiente, y replica esa información a las demás, en poco tiempo, en 21 días, en poco tiempo yo voy a ser diferente. Mi sistema inmune va a estar a tope, mi resistencia física va a mejorar, mi pelo, uñas, piel, todo va a mejorar, mi vista, mi oído, mi percepción de olfato, gusto, tacto y las otras cosas también. Y ese es nuestro trabajo, que es, yo diría más que un trabajo, un compromiso, porque por algo nos ha reunido este tema, por algo no existe el azar. Es una falta de respeto a la dignidad de la inteligencia profunda, el azar. Entonces, prestarle atención a esa frase también, hashtag la física. Ese es el motivo de la existencia. Sí, yo quiero compartir algo en esto de que no hay azar, que fue muy fuerte. Yo estaba sentada atrás y me vine a sentar acá, y yo tengo una hija que es afrodescendiente porque yo me casé con un africano y me tocó, llegué tarde por todo lo que pasó el tránsito, y sentar acá y escucharte a vos fue súper poderoso para mí, para el entendimiento con mi hija. Y dije, no puedo creer, porque estaba colocada en otro lugar y terminé acá. Y bueno, te agradezco muchísimo todo lo que compartiste. Es importante esto, cuando el mensaje llega de un tercero, ¿no? El sistema, la Biblia, Qué potente, ¿no? De extraños, o sea, la casualidad para que lleguemos acá y nos escuchamos. Entonces no llegaste tarde. Siempre a tiempo. Si no me siento feliz, fue casualidad.
Buenísimo. Bueno, muy bien. Quería preguntar, Dale. cuando hoy comentabas, ¿no?, de ir a hablar con los parientes y preguntar a la familia, no sé qué pasa cuando no hay información del árbol? Porque yo desconozco mucho de mi familia y la última generación que queda es la mía. Entonces, ¿cómo se trabaja en ese caso con el árbol? Bueno. No creas que tenemos todas las respuestas. Para eso trajimos a Laura. No, está bien, está bueno. Bueno, Yo pero también. quiero entender un poco, aunque sea tener una idea de por dónde se trabaja. ¿Estás tú? ¿Estás tú? No hace falta nada más. Pero tenés que estar tú 100%. No, pero tenés que estar tú 100%. Eso significa, a mí no me interesa tanto. Mira, qué interesante. Era algo que queríamos decir y no había surgido. Yo detesto que se asocie la psicogenealogía con el árbol genealógico exclusivamente. A mí me encanta hacer árboles genealógicos, pero hay un punto en el cual el árbol no lo es todo. El árbol es una herramienta muy buena, muy efectiva, muy conocida, muy estudiada, muy desarrollada, bla, bla, bla. Pero charlando contigo, donde tú menciones, tengo miedo a esto, fobia a lo otro, habilidades para esto, me gusta aquello, ahí está el trabajo que se puede hacer. No sé. En realidad, ¿de qué pariente viene? Cuando tú no tenés información disponible, para los que trabajamos en transgeneracional, eso es información disponible. Si tú venís y me decís, a mí me han tocado casos de personas que me impactaron porque me trajeron, estoy pensando en un caso concreto, una vez, un árbol de 5 generaciones para abajo, o sea, es mucha información, ploteado porque era una pareja que son arquitectos. No, pero, a ver, geniales. Ellos, comparto el Excel. Ellos tenían esa modalidad de graficarlo prolijo y tenían muchísima información y lo trajeron. Cuando lo desplegaron, yo en esa época trabajaba con consultas, ahora hace muchos años que no. Cuando lo desplegaron, yo lo pegué en una pizarra que tenía grande, más ancha que alta, por razones obvias de uso. Y cuando vi todo eso, era una cantidad de información que a mí, analizar todo eso me hubiera llevado 4 o 5 consultas mínimo. Pero si yo hacía eso, les estaba robando y estaba cayendo en una trampa. Entonces me senté con ellos y les dije, muchachos, los felicito por este trabajo, está excelente, es notable, nunca vi una cosa igual, pero no lo vamos a usar. La cara de ellos, no sé cuánto tiempo les llevó a hacer eso, pero la carita de ellos como creo que ahí se curaron. Lo que hicimos fue charlar por unos temas que les interesaban y lo resolvimos en la charla, no en el árbol. No importa. Si tienes los datos, hay determinado mecanismo que se puede trabajar. Si no tienes los datos, hay que trabajar con otro mecanismo. Básicamente tu inconsciente lo tiene. Nosotros podemos usar incluso, en este tipo de cosas, la batería de herramientas es muy grande, podemos usar elementos de inducción desde el inconsciente, desde postura, gestualidad, hasta la forma de dibujar figuritas en relación a un árbol precario, porque tú puedes dibujar igual un árbol sin llenarlo de datos, porque sabes que tienes 2 padres, abuelos 4, 8 bis, 16, 32. No importa. Lo que no trabajarías en el camino clásico, trabajarías con otras herramientas. Pero se puede igual. Una cosita, ¿cómo es tu nombre? Sandra. Sandra, a mí esperé que Laura, sacara la carpeta, pero yo tuve una especie de estructura de mora ahí, pero hubo una persona también que cuando llegó a mi consultorio también una situación como parecía, y era un desafío también para uno, porque si bien tú traes esta pregunta, yo en esa intimidad también me vi en una situación muy parecida, y no había como posibilidad de acceder a información. De hecho, medio que se dice, ¿no? Lauro, que por lo general no hay mucha información de los 2 clanes, sino que uno prima sobre el otro. ¿No? Eso es interesante. Después, si cada uno revisa, hay como una especie de blackout. Ahí dice, che, por acá no hay nadie, ¿no? Pero lo que sí yo trabajé con esta persona fue cómo poder acompañarle a elegir quién quería ser a partir de ahora también. Y ahí también puede capaz de entrar mucha, tal vez herramienta más de psicología,
obviamente que en psicogenealogía puede haber, pero una versión más constructivista del asunto. Y no tanto meternos a veces a ver por qué soy así desde mi antepasado, sino a veces también poder empezar a elegir conscientemente quién quiero ser a partir de ahora. Me parece que... Capaz que ahí es poder reconocer sí que esto lo traigo de otro lugar, ¿no? En esto decíamos, poder reconocer qué es lo que traigo que no es mío, poder reconocer qué es lo que traigo que no es mío y que me genera incomodidad, porque hay muchas cosas que traigo, están divinas, dejala ahí quietita porque está bárbaro. Pero esto otro, ¿no? Poder identificar eso y a partir de eso, bueno, ¿qué quiero hacer a partir de esto?